Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Edilsen, Buenas ¿lo noches, dije bien, buenas noches. Edilsen? Hola, profe, buenas noches. Profe, lo dijiste muy bien. Gracias, mi niña. ¿Cómo Buenas van? noches, profe. Buenas noches, Paola, Tatiana, Lorena. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, van? buenas noches. Tan juiciosos, vean, claro que... ¿Será que hoy sí se dejan ver toda la carita? ¿Qué dicen? ¿Hacemos una apuesta? Eso, profe, apostemos. Yo creo que yo gano. Que no nos hacen caso. Hola, profe, buenas noches. Apostamos a que si ustedes pierden, doy clase de 4 horas. Un domingo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Me van a ganar porque está Germán. Y si ganamos nosotros, ¿qué ganamos? ¿Cuál es la apuesta? ¿De qué me perdí? Que todos se conecten con cámara. No, todos no se van a conectar con cámaras. Yo apuesto a que no. ¿Será? Para ir ganando tiempo, ¿por qué no iniciamos con los dos temitas que nos quedaron faltantes de anoche? Profe, Y llamamos antes de lista al empezar, final. es que tenemos una dudita. Dígamela, tranquilas. Profe, es que pues con lo del tema que usted nos dejó ayer, pues yo la verdad investigué, pero digamos que en lo que aparece, aparecen más que todo lo que son, o sea, en el primero el primer filtro que yo encontré fue como un enlace de la Cámara de Comercio, digamos, de las salas internacionales que ellos van a empezar a manejar, digamos, con los países en respecto a las MASC. Y de acuerdo a eso, pues busqué, Manejan, fue, digamos, me dicen, busqué. manejan desde hace tiempo. Sí, profe, por eso, pero es que ese fue el enlace que yo encontré y obviamente pues ahí nombra determinados países, lo que es, digamos, América, Norteamérica, a Europa, a Asia, y yo lo que hice fue buscar las MAS en Asia, pero pues realmente tengo dudas es con respecto a eso. Sí, claro. Como- Y lo que usted está diciendo es cierto. Claro que yo les dije historia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en otros países. Que quien quisiera encontrar algo adicional de Colombia, mejor. Pero lo que nos dice, nos está hablando de un tema muy bonito, porque recuerden que hemos venido hablando de negociaciones entre empresas a nivel internacional. Entonces hay muchas importaciones, exportaciones de productos entre países. Profe, pues yo lo hice, pero no sé si me quedó bien. Bueno, ahora, pero ¿les parece que iniciemos y agotemos si alguien quiere hablar de los dos últimos causas generadoras de conflicto que quedamos pendientes anoche? La 7 y la 8. ¿Quién quiere hablar? Y de una vez inicio yo con fechas de la historia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos enfocados en conciliación en Colombia, y ya les doy la palabra para que inicien ustedes con lo que hayan investigado en diferentes países y adicional en Colombia. Digamos, el tema de Dicen es muy bonito porque nos habla, aquí hay entidades privadas en donde se puede llevar a cabo o utilizar los mecanismos de solución de conflictos. Hay que cancelar unos valores y la más conocida es la Cámara de Comercio de Bogotá. Y por supuesto ellos tienen en sedes, si no en todos, casi en todos las ciudades del país.
y como hay negociaciones internacionales, que eso lo vamos a ver, entonces dentro de, ¿qué se hace ante, qué trámite creen ustedes o saben que se hace ante la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Qué trámites? Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Profe, es que ayer en la grabación usted me hizo una pregunta porque fue que yo ayer me quedé sin... Gracias, mamá. Yo me quedé sin luz. No se preocupe, a mí hoy se me fue el internet, me quedan 20 minutos de clase, me tocó por vía WhatsApp con los estudiantes, pero Sí, bueno, profe, eso yo pasa. ayer, por ejemplo, no me pude conectar porque tuve problemas con el internet y pues yo ahí le dejé un mensajito. Sí, lo vi. Gracias, profe. No lleguemos a 4 fallas, por favor, ni a 3, ni a 2. Quedémonos con una. Me puse. No, pues es que como el tema del internet se Sí. me sale de las manos. No, Bueno, yo alcancé a estar en la clase como hasta las 7 y alguito. no alcanzó, Pero fue cuando les dije que vía WhatsApp, como un llamado de lista, me enviaran algún mensajito, o un ok, un buenas noches, entonces era como un llamadito de lista. Pero bueno, Buenas entonces, noches, profe. Yo también, Mónica, bienvenida. Buenas sí, noches. señora, yo también te mandé un mensaje porque es que me empezó a sonar como doble el audio. Entonces me tocó apagar el computador y me conecté desde el celular. Pero ya ahí, tú no me aceptaste, profe. ¿De verdad? Sí, fue como a las 7:40. Bueno, mi niña. Entonces, quería contarles y le preguntaba que si alguien sabe qué trámite se hacen ante la Cámara de Comercio de Bogotá, independiente a los más. ¿Alguien tiene una empresa? ¿Algún Profe, pues es que Pues fuera del tema de lo que es el tema de las conciliaciones y eso, es el registro de todas las empresas que se rigen aquí en Colombia, no solamente de las colombianas, sino también del tema internacional. digamos, ante Cámara de Comercio de Bogotá, se constituyen las empresas? Entonces, si algún día ustedes quieren constituir una SAS o una empresa unipersonal, tienen que registrarse o registrarla ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, ¿por qué esas negociaciones internacionales? Porque cuando son sociedades, se han oído hablar de las empresas, por ejemplo, Peláez Hermanos. Entonces, son una sociedad familiar, pero son varios socios, son hermanos. Compañía limitada. Limitada son varios socios y el limitado quiere decir hasta 25 socios. Pero entonces en las empresas ellos, sabe que yo sé que Edin se nos va a hablar de eso y yo le ayudo a aclarar un poco, ¿no? Yo sé que ella nos va a hablar de ese tema. ¿Empezamos a hablar de la historia o alguno me quiere hablar de los dos últimos conflictos que hicieron falta anoche? El conflicto de diferencia en los valores personales y el conflicto causado por políticas impredecibles. Profe, yo hablo del 7, perdón, ¿Tiene el la que palabra? dice conflicto por diferencias en los valores personales. Este tipo de conflictos es bastante complicado, ya que implica los valores personales de alguien que puede ser opuesto a los que las empresas tienen o los que esperan que ese empleado tenga en determinadas circunstancias. La ética de cada quien debe ser respetada y en este sentido una buena selección de personal puede ayudar a evitar este tipo de conflictos si busca empleados que tengan los valores que como líder del equipo esperas. Además, debe haber suficiente confianza en el equipo para que un empleado que sienta que se le está pidiendo algo en contra de sus valores pueda hablarlo abiertamente, aunque lo mejor sería que el líder conozca bien su propia ética y la de los miembros de su equipo para que ni siquiera cause la tensión propia de asignar una tarea en contra de los valores personales de este empleado. Profe, pues este tipo de conflictos, digamos que
la mayoría de empresas no entra a intervenir en el tema de los valores personales, porque pues como bien lo dice, es la ética de la persona. Entonces, es muy difícil, digamos, desde el campo del recurso humano, llegar a preguntarle, oiga, ¿bajo qué concepto usted, digamos, una opinión sobre el aborto? Todos, pues, siempre van a haber opiniones encontradas porque pues digamos que las personas siempre van a tener una opinión diferente por miles de argumentaciones o bases. Entonces, pienso que el tema de los conflictos por diferencias en valores es el tema más difícil en la mayoría de compañías, porque pues lo que es el tema de la política, lo que es el tema de la religión, lo que es el tema, digamos, de, no sé, hasta del mismo deporte, siempre se van a entrar en conflictos por ese tema porque somos un universo completamente diferente y obviamente el tema de los valores, hay algunos que pues no se atreven a meterse en ese sentido. Sí, tiene razón, pero hay un tema muy importante y que ocurre dentro de todas las empresas, algo veremos que se configura como acoso laboral. Entonces, yo no estoy, de todo hay en la viña del Señor, dice. Entonces, ¿qué pasa? No falta el empleador, que porque de pronto una persona del grupo de trabajo, cualquier niña como ustedes, está dentro de la empresa desempeñando muy bien su cargo como auxiliares de recursos humanos, o cualquier niño, hablo de Jason, hablo de alguno de ellos, y que sea una representante legal, una dama, no falta y sucede todos los días, porque llegan ese tipo de escritos al consultorio, que ahí sufren acoso de parte del presidente o de algún superior a usted dentro de la empresa. Entonces, puedes sugerirle un ejemplo, es una opinión muy respetuosa, una salida. Bueno, es que si no salimos, yo tengo otra persona que sí puede ocupar ese cargo y hace lo que yo le diga, entonces va en contra de sus valores. Es algo que ustedes no pueden hacer porque yo no vine aquí a qué, a trabajar, a desempeñarme para lo que fui contratada, más no tengo por qué salir con usted porque eso se llama acoso laboral. Entonces, por eso el señor empleador le va a decir, usted no me sirve dentro de la compañía. Entonces, va en contra de mis valores, una función o algo que se me pida o asigne, para lo cual yo no fui contratada dentro de la empresa. Puede suceder y a eso se refiere los valores que tenemos y los valores que tiene nuestro grupo de trabajo. Es muy importante que ustedes lo vean. Y puede suceder un trabajador decirle de pronto para pasar, por eso es que hay límites, límites y a ustedes les va a tocar manejar muy bien eso, porque puede llegar un trabajador, yo como directora de recursos humanos, puede llegar un trabajador muy parecido, muy buen trabajador, muy buen desempeño, pero a pesar de todo pueden suceder cosas fuera de la empresa, entonces me invita, salimos, entonces se pierde el respeto, entonces pueden ocurrir todas esas situaciones. Hay que tener cuidado. Yo lo veo así, lo veo así. Edinson le dio otro enfoque que también es válido. Si alguien más quiere opinar al respecto, los valores personales, los conflictos que se pueden presentar dentro de una compañía. Profe, eso es como agregar? relaciones personales, o sea que hay empresas que como que prohíben eso de relaciones entre... ¿Sí ven por qué? Ok. Sí, porque se puede prestar para Muchas cosas. un Entonces, conflicto. todas ustedes, imagínense, como habrán También en hay algunas... empresas que no aceptan familiares. ¿Perdón? ¿Quién hablaba? ¿Alguien estaba hablando? Yo, profe, qué pena la interrumpí. Continúe. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, por eso aquí nos dicen que es muy importante, ¿sí? De todas maneras que ustedes conozcan muy bien el equipo de trabajo que tienen.
que en el momento de la selección, pues de pronto, como nos decía Ilsen, es muy difícil descubrir los valores de la persona, pero sí poco a poco, a medida que lo conocen en su desempeño, grupo de trabajo, cómo se comporta con sus compañeras, un compañero, hay acoso laboral entre compañeros, entonces salgamos, la invito, la cosa, entonces son situaciones que les va a tocar enfrentar a ustedes con eso importante, su cargo es muy importante, pero igual van a tener muchas responsabilidades. De eso se trata. Muchas gracias, Eisen. El último. Yo lo leo, profe. Impredecibles. Dice conflictos causados por políticas impredecibles. Las políticas de una empresa deben ser muy claras, pero no solo en el papel, también deben ser comprendidas al 100% por cada uno de los empleados. Si hay falta de conocimiento o de claridad, se puede generar mucha confusión, lo que a su vez puede causar conflictos. Además, con respecto a las políticas, es muy importante la consistencia en su aplicación. Es indispensable que no se apliquen las políticas de una forma para un empleado y de una manera diferente para otros. Cuando algo cambie dentro de la empresa, la comunicación debe ser clara y todo lo explícita que sea necesario para que no hayan dudas. Esto no solo hará que las situaciones se resuelvan más eficientemente, sino que se evitarán conflictos por políticas mal aplicadas o mal entendidas. Eso quiere decir que tienen que dar las políticas de la empresa y pues todos los reglamentos de la organización al inicio del contrato laboral en este caso, como lo decían los psicólogos que estamos viendo en este momento, que son temas laborales. Entonces todo tiene que quedar claro, tiene que quedar conciso y tienen que dar una información general y clara para que las personas y evitar de que apliquen las reglas por conveniencia. Exacto. Y generalmente en las empresas, a raíz de las situaciones como en este momento, pueden haber cambios. Entonces nos dice, debe haber una información, una comunicación permanente. Entonces ustedes informarles al grupo de trabajo, bueno, por la situación tuvimos que se bajó la producción, algunos departamentos, entonces los horarios de pronto para que no tengamos un ejemplo que despedir personal, pensando un poquito, ser solidarios con su equipo de trabajo, no queremos despedir personal, pero entonces negociemos, bajemos 2, 3, 4 horas, lo que se pueda hacer de manera virtual, lo que podamos hacer de manera presencial, pero que sea para todos, entonces no que a uno de pronto por un mes, no sé, bajemos las horas de trabajo para que todos aprovechen y les va a bajar un poquito el valor de su nómina, pero negociando por la situación. Pero si le decimos solo a 2 y al resto le decimos, no, se sigue ganando lo mismo, así no se presente. Entonces ahí se van a presentar conflictos entre su grupo de trabajo y por supuesto contra ustedes. De eso se trata. ¿Tiene alguien algún otro aporte respecto a lo que dijo su compañera y lo que yo dije? No, profe, pues yo iba a decir algo así como lo último que usted dijo, que era pues eso, que todas las políticas se tienen que aplicar para todos iguales, no tener como esa cosa de preferencias o lo que se llama normalmente que es la rosca, porque eso genera inconformidad y pues conflictos, muchos conflictos entre los compañeros de trabajo. Sí, señora, muchas gracias. ¿Quién quiere leer la reflexión? En la última parte de la lectura. Yo la puedo leer, profe. Los conflictos dentro de un ambiente laboral pueden afectar el desempeño del equipo y pueden crear tensiones que afecten personalmente a los empleados. Cuando surge un conflicto, se debe buscar de forma inmediata la raíz de ese problema. Las 8 causas de conflicto que explica Althaus-Bell y Hart pueden ser de gran utilidad para identificar las razones que están causando esos conflictos que afectan el ambiente laboral y muy probablemente también el desempeño del equipo. Ahora bien, una
una vez identificadas las causas de esos conflictos, se debe buscar los mecanismos para la resolución de los conflictos. En la medida de lo posible, no debemos esperar a que los conflictos surjan para buscar una solución. Como líderes de un equipo, tenemos que tomar las medidas necesarias para prevenir estos conflictos en el ambiente laboral. ¿Qué opina? Pues, profe, inicialmente yo pues siempre he sido como partidaria de que se hagan como campañas o como crear como un tipo de seguimiento dentro de una compañía, no sé, una encuesta o de pronto uno hablar con cada colaborador para estar como en ese seguimiento constante con los colaboradores para pues identificar cuáles son sus disgustos o digamos de pronto alguna queja o sugerencia que ellos tengan. Y pues yo creo que este sería como un buen programa como para evitar conflictos a largo plazo. Y si pudieron escuchar en la lectura que hacían, dice, si se presentare, debemos buscar la resolución de esos conflictos, la resolución, o sea, utilizar los mecanismos, que es lo que estamos comenzando a ver y conocer en esta clase. Entonces, espero que esta lectura haya sido, este análisis, esa participación, este debate de parte de ustedes, haya sido de gran utilidad y se quede ahí con ustedes y puedan seguir. Y les toca, quien lee aprende, quien lee debate y quien lee puede decir lo hago porque lo he investigado. Entonces sigan utilizando este tipo de lecturas porque les van a ser muy útiles en su vida personal, profesional y en el entorno en el que se encuentran. Bueno, entonces por ahora ya tenemos concepto de conflictos, concepto de los MAD, de mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos las características, tenemos los conflictos que más se van a presentar en un ambiente laboral y dijimos que faltan mucho por aportar al tema de los MAD, ¿no? Pero todo tiene una historia y vamos a hablar de esa historia. De esa historia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que yo pienso que en todas las décadas del mundo y de nuestro país han sido utilizados de una o de otra manera, porque siempre habrán personas o habremos personas que queremos dialogar, queremos acordar, porque siempre en la vida, si no hay un conflicto, entonces no seríamos seres humanos. Pero como leímos en otro momento, el conflicto es una manera también de hacernos ver, de salir adelante en situaciones y hacer cosas que nunca habíamos esperado en la vida, como lo que está pasando en este momento. Por ello quiero contarles que en Colombia hay una historia desde el año 1825, un 14 de mayo. Un 14 de mayo de 1825 nació esa ley que se llama así, la ley del 13 de mayo de 1825. Y esa ley dispuso que cuando se presentara un conflicto, se tratara de solucionar ante el alcalde del municipio en donde hubiera ese problema entre las partes. Eso fue en esa época, en 1825. Pero 18 años después, coincidencialmente también, un 14 de mayo, lo que quiere decir que en 1843, siendo presidente de Colombia el señor Francisco de Paula Santander, analicemos, siempre quien estaba interesado en que no se activara el aparato judicial, sino que siempre se intentaba que las personas dialogaran, solucionaran sus controversias dialogando. Entonces, 18 años después, Francisco de Paula Santander arrastra ese concepto de la ley de 1825. Y también el 14 de mayo, voy a abrir comillas porque fue textual y siempre debemos respetar derechos de autores. Cuando entremos a San Google, investiguemos, entonces
debemos nombrar los autores, y si es una palabra, algo que ha dicho esa persona, abro comillas porque es lo que dijo esa persona. ¿Qué dijo Francisco de Paula Santander ese 14 de mayo? Porque él firmó, declaró y lo dijo de la siguiente manera. Voy a abrir comillas. Tomen apuntes si quieren, porque así haré de pronto una preguntita de parcial. Dispuso lo siguiente. Antes de intentarse un juicio entre las partes, capaces, él dice entre las partes capaces. Recuerden que yo he venido hablando que dentro de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, una de las características para que se logre un acuerdo es que haya voluntariedad. Si las partes, si alguna de las partes no tiene voluntad al acuerdo, al diálogo, entonces definitivamente hay un rompimiento permanente, lo que quiere decir que decía un tercero, un juez. Pero en esa época, lo dijo Francisco de Paula Santander, dice que haya un juicio entre las partes capaces de transigir. Transigir es que quieran transar, que quieran llegar a un acuerdo. Y sobre objetos que puedan ser materia de transacción en negocios contenciosos civiles. Aquí voy a, para que vayan entendiendo, cuando habla Francisco de Paula Santander de negocios contenciosos civiles, en la actualidad hablamos del derecho civil. Entonces, el derecho civil son todos esos asuntos que tienen que ver con asuntos de familia, como divorcios, asuntos de contratos, asuntos de bienes inmuebles, ventas de casas, compras, esas problemáticas que se presentan, los derechos de las personas en este caso y los derechos de los menores son el interés superior en nuestro país para la ley, para la sociedad, aún más para los padres. Entonces, esos son temas en derecho civil. Sin embargo, cuando a un abogado le llega un asunto, pues eso es un negocio. En ese tiempo él dijo los negocios contenciosos en materia civil. Dice, o por injurias. Cuando habla de injurias, Francisco de Pablo Santander se va al derecho penal. Porque aquí en Colombia, cuando hay una injuria, entonces de una vez se va para la fiscalía y eso ya se convierte en el derecho penal. Y también dice en casos de divorcio, ya lo mencioné, que son los casos civiles. Dice, podría antes de iniciar un juicio utilizar el medio de la conciliación. Y ella habla de la conciliación. ¿Quién me quiere leer algo apuntó de lo que acabé de mencionar? Cierro comillas, ¿no? De lo que dijo Francisco de Pablo Santander el 14 de mayo de 1843. ¿Jason? Jason, pues, profe. ¿Es el año? ¿El 14 de mayo de qué año? 1843. En la historia iniciamos con 1825, ¿no? También un 14 de mayo. ¿Qué dispuso esa ley? La ley se llamaba así. ¿Qué dispuso? Que cuando se presentara un conflicto se tratara de solucionar ante el alcalde del municipio en donde se estaba presentando esa problemática o el conflicto. 18 años después, 1843, dispuso Francisco de Paula Santander lo que alguno de ustedes me va a leer. Dijimos que Jason David. Sí, profe, aquí presente. Lo que entendí de ese diálogo, de ese pensamiento, fue que primero hay que buscar otras medidas. Antes de llegar a medidas extremas, como primero hay que solucionar por diálogos, pacíficamente antes de avanzar penalmente. Porque si se avanza penalmente, pues se gastaría más tiempo, más trámites y es más complicado que si se avanza por el diálogo. Sí, señor Jason. Entonces ustedes pueden ver desde esa época, y yo creo que desde antes,
la edad de piedra, que ahora se cogen a piedra, pero antes era la edad de piedra, también dialogaban. Yo les decía en algún momento que les hablé de la historia, que si se van para La Guajira, entonces allá tienen al palabrero, y él es un mediador, y trata de solucionar conflictos. Entonces, no está el conciliador, pero han utilizado en el transcurso de la vida, de la historia, siempre diferentes conceptos, pero ha estado ahí en la mesa el diálogo. Entonces, quiero que tomen nota porque yo les podría decir de estas tres personas, la Madre Teresa de Calcuta, Michael Jackson y Francisco de Paula Santander, ¿cuál de ellos dispuso el 14 de mayo de 1843 que antes de intentarse un juicio en asuntos civiles contenciosos y en asuntos de injuria, de divorcios, primero se intentara la conciliación antes de iniciar ese juicio? ¿Quién de los tres dispuso eso? Michael Jackson no fue. Me han contestado a siempre en parciales, les juro. O les podría decir, el 14 de mayo de 1843, siendo presidente de Colombia, el señor Francisco de Paula Santander, ¿qué dispuso? ¿Alguien me da lectura a lo que él dispuso? Abran comillas, ¿no? Profe, yo declaró que antes de intentarse un juicio entre las partes capaces de transigir y sobre objetos que puedan ser materia, profe, hay que... Materia de transacción. De negocios contenciosos, en materia civil o por injurias o en caso de divorcio, podría iniciarse antes un juicio o una conciliación. Exacto, podría intentarse antes del juicio la conciliación, cierra comillas, porque así lo dispuso y lo firmó. Pero sigue trascendiendo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó después de 1843? Viene otra ley, que es la ley 120 de 1921. Entonces, ¿qué pasó a través de esa ley? ¿Qué dijo el legislador? ¿Ley qué? Perdón, ¿ley qué? A través de la ley ¿La ley? 120 de 1921. ¿Qué dijo el legislador a través de esa ley? El legislador a través de esa ley 120 de 1921 introduce la conciliación en los temas laborales. Que eso es muy importante que ustedes lo sepan. Se hizo la conciliación en Colombia. ¿Quién habló? Yo, Mónica, profe. Es que activo la cámara y se me empieza a sonar todo feo. ¿Qué será? Te empiezo a escuchar como doble y vuelve y me toca apagar el... ¿Será que tiene el celular y el computador? No, me toca salirme del celular. Estoy desde el computador, profe. Bueno, entonces, ¿qué dispuso el legislador en esa ley? Introduce la figura de la conciliación para el tratamiento de los conflictos en el trabajo con un carácter potestativo, o sea, es una exigencia que la conciliación se lleve a cabo en esos asuntos laborales, en esos conflictos que se presenten entre los trabajadores, empresa y empresa trabajadores. Pero ¿qué pasa? Con un carácter potestativo que llegó a convertirse en un antecedente inmediato. ¿Quién lo tomó? ¿Quién lo aplicó? El código sustantivo de esa época. Imagínense que estamos hablando del código sustantivo del trabajo del año 50. Lo colocó ahí en el código. Entonces, como está en el código, se debía cumplir. Entonces fue potestativo. Quedó de inmediato ahí, dentro del Código Sustantivo del Trabajo, porque actualmente lo tenemos y lo vamos a trabajar, ¿no? Pero viene desde esa época del año 50, en donde ya se introducía la conciliación
como uno de los mecanismos. Pero ¿qué pasó? Viene después, en 1900, imagínense, esto fue en 1921. ¿Qué pasó en 1921? ¿Quién me ayuda? Con la ley 120. Se introduce la figura de la conciliación para el tratamiento de los conflictos en el trabajo con un carácter potestativo que llegó a convertirse en antecedente inmediato mediante el Código Sustantivo de Trabajo. Se implementó en el Código Sustantivo. En un antecedente inmediato del Código Sustantivo del Trabajo. Y estamos hablando de un Código Sustantivo del Trabajo, ¿de qué año? Del año 50, Ned. Sí, como usted lo dijo, del año 50. Pero después de 1921, 70 años después, 1991, ¿qué pasa? Se reestructura la conciliación en materia laboral. Y nuevamente sigue cogiendo importancia lo laboral, porque es que se vulneran muchísimos. Si aún lo hacen, ¿cómo serían esas épocas? Los derechos de los trabajadores. Si aún lo hacen, ¿cómo sería en esa época? ¿Y qué pasa en 1991? Se convierte la conciliación en obligatoria totalmente para que un trabajador pudiera demandar o iniciara un proceso o una demanda laboral. Entonces, ¿qué dijo la ley 23 del 91? Aquí es obligación que se agote la conciliación entre el trabajador y su empleador antes de iniciar un proceso de una demanda laboral. Pero ¿qué pasaba ahí? Vamos a ver ese tema muy a fondo, pero voy a decirles algo nomás así por encimita. Yo creo que en algún momento vimos un ejemplo con uno de ustedes de que ustedes hacían o firmaban una contratación con un trabajador y ese contrato lo firmaban a término fijo. Ustedes saben que los contratos a término fijo, su nombre lo dice, tienen un término de 1 año mínimo, ¿no? Generalmente lo firman a 1 año. Entonces ese término fijo se debe cumplir porque está en la ley, está escrito en un código, se debe cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos el ejercicio, dijimos que uno de sus compañeros como empleador o como recursos humanos firmó la contratación, quedó a 1 año, pero 2 meses después le pareció que ese trabajador no se desempeñaba dentro de la empresa como se esperaba. Y simplemente le dice, usted no nos sirve, no está dando el resultado esperado, le pasan su carta de despido. Así nomás. ¿Creen que es justo? ¿O no justo? Porque lo que está en la ley no es justo. ¿Se debe cumplir o se está incumpliendo? Entonces, ¿se está cumpliendo lo que dice la ley? Cuando ustedes por algún motivo, de pronto que no sabían lo que están sabiendo en este momento, le dijeron a ese muchacho, a ese empleado que contrataron que llevaba 2 meses, no nos dio resultado. Le pasan la carta, así nomás, pero no le dicen, le vamos a pagar esto y lo otro. ¿Está cumpliendo con la ley? No, profe. ¿Qué sería lo legal? Le dicen. Profe, pues la legal es, si está establecido un contrato, digamos que el contrato normalmente siempre lo hacen a unos periodos, digamos, iniciando de 3 meses, luego de 6 meses, dependiendo obviamente el oficio. Obviamente le tienen que pagar, si le quedaron debiendo, digamos, su contrato se le vencía dentro de 15 días, le tienen que pagar hasta esos 15 días, igual su EPS y sus, o sea, digamos, sus parafiscales. Perdón, parafiscales no, sino lo que es la salud y la pensión. Sí, señora.
Entonces, ¿qué dice la ley? Pero como con esa ley 23 del 91 se debía agotar la conciliación, entonces en el caso de Dinsen dijo listo. Pero digamos que Dinsen no sabía, ella lo sabe, que tienen que pagarle lo que diga la ley. Entonces, si era un año, no señor, con mucho gusto. Usted me está pasando la carta de despido, pero entonces me paga los 10 meses restantes. ¿Mm? Ni indemnización, ni liquidación. Sí, profe, y a eso concuerdo. también hay que tenerle en cuenta también, digamos, el periodo, porque hay muchas empresas que pasó hace poquito, digamos, un ejemplo con uno de los chicos, digamos, de seguridad, él tenía un contrato a término fijo, o sea, no le o sea, no le mandaron el preaviso que siempre se debe hacer, sino simplemente de un momento a otro para otro le pasaron la carta. Dijeron, no continúa, su contrato no se va a renovar. Y obviamente, pues el inocente no tenía conocimiento, simplemente se le indicó, no, usted tiene que revisar su contrato porque debe de haber una cláusula que indique con cuánto tiempo le tiene que pasar la carta. Normalmente siempre se hace con 30 días de anticipado por bajito. Entonces ahí están incurriendo y le están violentando a él, digamos, en la parte laboral, porque le están desinformando. Y fuera de eso, digamos que la persona por desconocimiento o sea, se está dejando entre paréntesis, pues como robar, porque obviamente lo tienen que indemnizar. Ujú. Entonces la persona se fue Profe, así qué pena. tranquilita. En ese caso a mí también me pasó lo mismo que dice Vincent, así. Pues yo tenía recién cumplido los 18 y entré a un call center y también me hicieron lo mismo, o sea, como que era para hacer unas encuestas y terminaron las encuestas y nos sacaron a todos los que hicimos las encuestas y habíamos firmado contrato y todo. Nos sacaron y ya no nos pagaron nada ni nada. Imagínense, y era un contrato a término indefinido Sí, o a señora, término fijo. supuestamente. No, era indefinido y no pagaron nada y duramos Peor como aún, 20 días. peor aún. Entonces, ¿y qué hizo Mónica? No, pues yo ni idea, yo tenía recién cumplido, no, profe, no, ni conocimiento tenía de eso. Entonces, Mónica, con este ejercicio voy a hacer de cuenta que usted estaba en 1991 cuando estaba esa ley, la ley 23 del 91. Entonces, como Mónica no sabía y fuera eso, esa ley dijo se debe intentar la conciliación. Si Mónica de pronto hubiera querido o se hubiera enterado del trámite, había ido al Ministerio de Trabajo o ella, inocentemente, porque le estoy diciendo actualmente, tiene que ir al Ministerio de Trabajo, pero en esa época, no, yo voy a hablar con Jason, lo voy a comprometer. Recursos humanos, usted fue el que contrató. Entonces, una conciliación, ejemplo, porque la ley 2391 lo dijo, concilien antes de. Entonces, Jason dijo, listo, eran 10 millones de pesos, le voy a dar 2, y le pago a 100 mensuales. Y Mónica, pienso, por lo que me está diciendo, que había aceptado, había aceptado por desconocimiento, porque Jason tenía que decirle, no señor, yo tengo que pagarle todo lo de ley, todo lo de ley, sus cesantías, sus prestaciones, el tiempo. Ahora que fue con justa causa, sin justa causa se despidió, todo eso se tiene que analizar. Sin embargo, con esa ley podían haber conciliado así. De los Y 10 cuando es minutos, masivo, te hago profe, de a peso. porque, digamos, ese día despidieron nos sacaron a todos los que hicimos las encuestas, o sea, como casi 40 personas. Imagínense. ¿Eso en qué año fue? No fue en el 91, ¿no? No, eso fue como en el 2013, 2014. Imagínense que en la Constitución también es del 91, los derechos de los trabajadores. Hay que leer la Constitución, ahí están todos nuestros derechos. Entonces, ¿qué pasó con esa ley? El ejemplo de Mónica. De pronto se hubiera conciliado algo con Jason y Jason le hubiese dicho, le doy 2 de los 10 y de a 100, de pronto Mónica acepta. ¿Por qué? Por desconocimiento. Sin embargo, Jason sí lo sabía, dígame. Ustedes deben saber todo esto y lo están conociendo con esta clase.
para que no vayan a incurrir en esos gravísimos errores. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como se permitía la conciliación así, antes de iniciar el proceso laboral, meses después, porque nuestra constitución política del 91, que no tengo el mes, pero también fue en el 91 después de esa ley, ahí ya estaban taxativos y plasmados los derechos de los trabajadores. Pero con lo que le pasó a Mónica, con la ley 23 del 91, alguien pasó y le dijo a la Corte Constitucional, oiga, señores, Corte Constitucional, aquí se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Con esa sentencia, en las sentencias, yo les dije que íbamos a hablar de jurisprudencia, eso es jurisprudencia. Lo que ha dicho un juez y se ha revisado por el legislador adicional, entonces lo que está en esa sentencia es ley para que de ahí en adelante se utilice si sirve para defender derechos dentro de un proceso. En ejemplo, la sentencia, que no la van a leer, pero sí la vamos a analizar, la sentencia C-160 de 1999. Que esa la vamos a ver, pero también es preguntita de parcial. Entonces, esa sentencia, allá en manos de nuestra honorable Corte Constitucional, que son quienes están muy atentos a que en alguna decisión se vulneren derechos que están dentro de nuestra Constitución. Entonces hay unos artículos que se han venido declarando inexequibles. En una ley, cuando alguien muy ajuiciado ve que hay una ley en un artículo que vulnera derechos, entonces le dice a la Corte Constitucional, revise porque se está vulnerando tal derecho de acuerdo al artículo tal de nuestra Constitución. Entonces pido que la declare inexequible. ¿Qué quiere decir? Que la saque del código, que saque ese artículo, que no se vuelva a utilizar, que quede nulo. Entonces, quedó inexequible ese artículo en donde decía que los trabajadores podían conciliar antes de iniciar el proceso, pero era que con esta ley los trabajadores conciliaban directamente con su empleador y muy inocentes pues aceptaban lo que dijera el empleador, le pago de a poquitos y le pago la mitad. Entonces, ¿qué pasó? Con esa sentencia C-160 del 99, y como ya teníamos en la mano la Constitución del 91, ¿qué dijo la Corte con esa sentencia? Sí, señores, se debe agotar la conciliación, pero ya no la van a agotar esa conciliación con el empleador, no, señor. La van a agotar con el Ministerio de Trabajo. Y es que si en el Ministerio de Trabajo no llegan a un acuerdo, se inicia el proceso. O sea, se activa el aparato judicial. Costosa, traumática y dispendiosa, pero para el trabajador, porque es un derecho constitucional. El día de la audiencia, ya en el juzgado ante el juez laboral, ¿qué es lo primero que hace ese juez? Dentro del proceso, ese mismo día se hace todo. Entonces se presentan las partes, se presenta Paula y se presenta, Mónica, y se presenta ¿quién es nuestro empleador? ¿Qué dijimos? Jason. Jason se fue. Aquí estoy, profe, presente. Ah, Jason, usted es el empleador, no me pierda, porque está en audiencia. Entonces allá está Jason, empleador con su apoderado, está Mónica, trabajadora con su apoderado. Entonces el juez laboral que dice, bueno, en este momento se abre la conciliación, es ahí, antes de continuar el proceso se abrió ahí la conciliación. Si no asiste una de las partes, el juez da por hecho que no hay acuerdo, mis perritos, el juez da por hecho que no hay acuerdo y sigue el proceso. Pero si logran conciliar ante el juez,
ahí Jason como empleador no puede vulnerar esos derechos. Entonces ahí sí tiene que conciliar con Mónica, que tiene que conciliar toda la liquidación, todos los valores. Entonces esos 10 millones los tiene que cancelar, porque ese valor fue el que dio esa liquidación, esos derechos. Pero ¿qué dice el juez? Jason de pronto dice, señor juez, yo no tengo ese dinero en este momento. Tengo la mitad. Y el juez le va a decir, claro, usted puede pagar en este momento la mitad a Mónica, pero es que usted ese valor no se negocia la forma, y los otros 5 en un mes. Y así va a quedar la sentencia. Entonces, se negocia la forma de pago, mas no se negocia el derecho a mis prestaciones sociales, a mi liquidación, a mis 10 millones de pesos. Por eso fue que con esa sentencia C-160 del 99 se declaró inexequible ese artículo, que lo vamos a ver la otra semana. Estamos hablando de la historia, miren lo que pasó a través del tiempo, que hasta nuestros días sigue funcionando así con nuestra Constitución de 1991. Hasta ahí vamos bien, me están entendiendo qué ha pasado, las fechas, los años, derogado, ¿qué? Bueno. Pero como esa ley 23 del 91 quedó ahí nula, que pica, viene la ley 640 del 2001, arrastra todo eso. Cada ley que salía con el tiempo arrastraba los rezagos de las otras leyes, pero que servía para aplicar respetando derechos constitucionales, porque ya teníamos nuestra Constitución del 91. Entonces, ¿qué pasó con la ley 640? Que la van a trabajar, deben tener la 640, deben de tener el Código Sustantivo del Trabajo, el Código General del Proceso, vamos a trabajar esos 3 importantes. Bueno, entonces, ¿qué dijo la ley 640 del 2001? Recoge nuevamente esa preceptiva como requisito de procedibilidad para que se agote la conciliación en algunos asuntos antes de que se iniciara un proceso. Entonces, por eso dice que la Constitución de Política de Colombia abre nuevas concepciones sobre la administración de justicia, desarrollando ¿qué? Nuevas alternativas. ¿Cuáles son las nuevas alternativas? Las que están aprendiendo. ¿Cuáles son? Como apoyo a la justicia. Que también son diálogo, conciliación. ¿Cuál es el tema de la materia que están viendo? Conciliación de conflictos. Conciliación. Conciliación pacífica de conflictos. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Dentro de esos mecanismos está la conciliación. MASC, no se les olvide el concepto. Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para que vean que son de rango constitucional también. Y fueron incluidos, arrastrados de otras leyes, pero ahí ya tienen esa concepción. O sea, son tan importantes que son de rango constitucional. Pregunta de parcial, más adelante en la otra semana les explicaré en qué artículo. Bueno, entonces, terminada mi exposición, año tras año, de 1824 a hoy, le voy a dar la palabra al primer expositor, me dice quién quiere iniciar y del país que va a hablar y del país que investigó. ¿Quiere escuchar? ¿Necesita el expositor compartirnos alguna diapositiva? ¿El primer expositor? ¿Quién es? ¿Jason? Profe, Voy a llamar lista. Voy a llamar lista y yo lo escojo. Vamos a llamar lista, a ver. A ver, llamar a Paula Andrea. Presente. Bien.
Arevalo Montenegro, Sonia Judith. Presente, profe. Sonia, no tengo su asistencia de ayer. ¿Qué pasó? Sí, profe, yo asistí. Usted me saludó y todo. Sí, la Y saludé. también y todo. participé. Sí, señora. A mirar el video. Bueno. Bueno, ¿quién sigue? Bustamante Ortiz, Mónica. Mónica Lisset. Presente, profe. Me dice a quien no he llamado. Bueno, Juliet Rocío Cristancho Gutiérrez. Presente, profe. Juliet Rocío, bien. Venimos aquí con Germán Enrique González González. Presente, profe. ¿Dónde está Germán? Aquí. Ya lo vi, Germán, de azul, con letras blancas o negras. Ya lo vi, Germán. ¿Quién sigue? Natalia Angélica Huérfano Fernández. Presente, profe. Bien, Angélica. Natalia Angélica, ¿quién sigue? Sebastián. No existe. Se retiró. Eisen Rivera. Presente, profe. ¿Quién sigue? Tatiana Sánchez. Presente, profe. Jason Torres. Profe, es que él me dijo que está en ortodoncia y que... Jason Torres. Profe, Jason también me llamó, me dijo que estaba en ortodoncia, en una cita, que más tarde te escribía. Gracias, mis niñas. Ginette Bernal. Acá, profe, presente. Ginette. Bien. Ginette, Jason, ¿quién me hace falta? David. David. Presente. Bueno. Claudia Joana Morales se retiró. Me hace falta Anet Giselle. Aquí estoy, profe, buenas noches. Anet Giselle, ¿qué pasó con su asistencia anoche? Porque yo le dije que no tuve internet ayer. Bueno, ¿quién me hace falta? Yo, profe. Se saltó 2 personas. Me faltan 2 personas importantes, yo sé. María Lorena Castaño. Mayra, sí señora, yo. Sí, señora. Y me faltó Paula Elizabeth, Dios. Sí, señora, Paula buenas Elizabeth noches. es la abogada, ¿cuál es? La otra Paula. Paula es la abogada. No, yo también quiero estudiar Derecho, profe, pero la que va a Paula. la abogada es Paula. También. Bueno. Entonces, Jason, inicie con su exposición. Jason David. No, profe, yo la hice, pero de otra manera. Creo que está mal. Inicie. Eso lo decidimos en el transcurso de su exposición, si fue bien o si fue mal. Vamos a ver. Listo, profe, regáleme 2 minuticos por aquí un momentico el internet que me está fallando. ¿Quiere que otro compañero inicie, otra compañera, mientras prepara su exposición? Sí, profe, gracias. ¿De qué país me va a hablar, Jason? Bueno, entonces, ¿quién quiere iniciar? Llamo a otro. Yo inicio, profe. ¿Quién va a iniciar? Tatiana. Tatiana. Profe, Muchas aunque gracias, yo sé que Tatiana. me quedó mal, pero lo acepto. Nada de lo que hagan en la vida es mal. Bueno, profe, entonces lo que yo consulté fue los mecanismos utilizados en la cultura romana. Importantísimo. ¿Me va a hablar de las 12 tablas? Sí, importantísimo. Sí, señora, las 12 La tablas. felicita.
Entonces encontré que en el año 753 a.C., las 12 tablas se respetaban el acuerdo que hubiesen alcanzado las partes. Las 12 tablas eran como un documento que contenía las normas y pues, no sé, o sea, lo relacioné como algo, como con la Constitución de Colombia. Entonces dice que el célebre orador romano Cicerón favorecía la conciliación, fundamentando su posición en el aborrecimiento de los pleitos, diciendo de que la conciliación era un acto de liberalidad digno de elogio para quien lo realizaba. Tenemos también acá que cuando llegó el catolicismo, cuando comenzó la expansión del catolicismo por todas las regiones, todo se realizó de una manera más pacífica, ya que allí en la misma Biblia, según San Lucas, dicen no sé cómo se lee, es que yo no leo mucho la Biblia. Entonces allí dice que por eso cuando vayas ante el juez con tu enemigo, trata de ponerte bien con él por el camino, no sea que te arrastre delante del juez y que el juez te aplique la justicia y te echen a la cárcel. Eso es lo que decía en el Evangelio según San Lucas. Entonces por eso todo se realizaba de una manera más pacífica, conciliando. Encontramos que recientemente en Roma hubo una reforma legislativa donde se imponía que a partir del 20 de marzo del 2011, en Italia era totalmente obligatorio recurrir a la mediación antes de acudir a un juez civil. La razón principal de esta reforma fue que por la voluntad se aligera la maquinaria judicial, hace que no retarde, de que todo sea más ágil, y se necesitan menos años para alcanzar directamente una sentencia definitiva. Entonces yo coloqué acá que los mecanismos utilizados en esta cultura romana es la conciliación, la mediación y la negociación. Esta fue la consulta que yo hice, profe. Tatiana, importantísimo. Mis estudiantes, ustedes vieron porque yo quería que se hablara de esa cultura romana y de la ley de las 12 tablas, y según Cicerón, imagínense que era que quien lograra conciliar, quien pudiera, imagínense, llevar a cabo una audiencia o solucionar sus asuntos así, por intermedio de este mecanismo, imagínense, era elogiado la importancia de la época, y adicional a ello era bíblico, imagínense este trámite en esa época de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Quiero felicitar a Tatiana porque quería que sus compañeros escucharan esta importante exposición. Voy a solicitarles, voy a compartirles por el chat mi dirección de correo electrónico para que me envíen esa diapositiva a la dirección de correo electrónico. Muchas gracias, Tatiana, y espero que tengan en cuenta cada una de las exposiciones porque alguna pregunta les voy a hacer en este momento, en el transcurso de la clase del lunes o en parcial. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Profe, yo tengo con respecto a la mediación que se manejó en China, pero pues la verdad yo no hice diapositivas. O sea, no les voy a mentir, lo hice encima. Muchas gracias. Inicien, no se preocupen. Bueno, profe, lo que yo encontré pues es un libro prácticamente de Xin-Wei Li, donde él nos habla de las aportaciones del occidente en el tema de las conciliaciones. Él nos está indicando que durante pues, los últimos años los conflictos sociales que se empezaron a vivir cada vez se fueron poniendo pues, más complicados e intensos en China. Esto llevó a que pues, surgieran varios motivos, sobre todo que se justificaban ante la sociedad, que solicitaban una etapa de transformación ante ese tipo de conflictos. Esto se presentó en gran medida debido a los fracasos del sistema tradicional de la administración de justicia, entre los cuales pues se destacaban ineficiencia, la tardanza y la insatisfacción de los ciudadanos.
Esto llevó a que se desarrollara una investigación sobre los métodos alternativos y adecuados de la resolución de conflictos, que tenían como objetivo aportar calidad del sistema judicial, ayudando pues al tema de la celeridad y la descongestión de los sistemas. Esto mejoraría el acceso pues al tema de la justicia para la población y va a favorecer el tema de la cultura de la paz y la no violencia. Entre estos se situó pues lo que fue el tema de la mediación como un instrumento que cada día pues fue ganando terreno. Debido a eso, también surgió lo que fue el tema de la flexibilidad y la agilidad en el tema de los procesos, considerando pues que la mediación se podía tratar como mejor complejidad en los conflictos de la actual China. Y si nosotros pues miramos, China es uno de los países en temas de justicia más disciplinados debido al mismo trámite que se le dio al tema de la historia en el proceso de la conciliación de conflictos. Ya históricamente, pues hablando un poquito del tema histórico, China pues no fue un país muy litigante, sino todo lo contrario, utilizaron el tema de la mediación, apareció muy temprano y sirvió como un principal instrumento de resolución de conflictos fue en la antigua China. Esto coincidía con los valores tradicionales de la cultura china. Ya en el tema central de la sociedad moderna, durante los años 90 del siglo pasado, el gobierno chino promovió pues un mayor esfuerzo en el uso de los procesos judiciales para construir un Estado de Derecho y en aquel entonces lo que fue el tema de la mediación perdió parte del protagonismo, pero pues siempre mantuvo el mecanismo de resolución de los conflictos. Más adelante, en el año 2002, lo que fue el gobierno chino dirigió nuevamente su mirada hacia la mediación y dejando atrás, pues dejando atrás lo que fue el tema de las conciliaciones y dando más parte a los nuevos sistemas de conciliación que ya pues fueron tomando avance porque se empezó a notar que generaba una mejor descongestión y una mayor satisfacción pues de lo que fue la ciudadanía. En resumen, ya prácticamente pues China en este momento dispone de un terreno muy favorable en el tema particular de la cultura en el desarrollo de la mediación y en la actualidad pues tenemos abundantes experiencias en el tema, en prácticas de este campo que obviamente lo que son el resto de países buscan un desarrollo en el tema de las conciliaciones como lo ha llevado a cabo China. Entonces, profe? El objetivo pues de eso, de prácticamente las conciliaciones de China, era pues desarrollar una investigación sobre la mediación de Occidente, dar a conocer pues por medio de resolución, por medio de la por medio de la resolución de conflictos, para quien trabajaban en esos procesos, pues les pudieran dar mejor agilidad. Eso es como lo que básicamente pues leí, profe, porque es un libro bastante grande, pero sí habla de todo el proceso histórico que tuvo China en el tema de las conciliaciones. No, pero magnífico, Ince, porque tomó los apuntes más importantes. ¿Por qué los más importantes? ¿Qué se destaca? Hemos venido hablando primero de la importancia de los mecanismos de resolución de conflictos a través de la historia en el mundo. Entonces estamos hablando de China y menciona, dicen algo muy importante y que estuvimos socializando anoche, como son las características de esos mecanismos y que no le restan importancia tampoco allá en China, como es la celeridad, ¿recuerdan? Y la descongestión del aparato judicial. Y muy importante, dice China, la satisfacción de las personas que esperan una respuesta a sus asuntos, una pronta respuesta a sus asuntos que les aquejan en materia contenciosa. Pero me pareció también algo muy destacado en la antigua China, lo que nos dice Edince, es que tiene tanto valor para ellos que lo relacionan con la cultura china. Imagínense, utilizar de manera voluntaria, dialogar y acordar o solucionar los asuntos es cultura. Y sabemos que China es uno de los países que ese tema lo maneja. Ellos
tienen su cultura, son muy arraigadas. Incluir estos mecanismos y van de la mano con su cultura es para que ustedes vean la importancia y lo que nos destaca Edison en esta importante exposición. Muchísimas gracias, Edison. Entonces quedo muy Gracias, profe. atenta si tiene algún escrito para que me haga el favor y me lo haga llegar al correo. Quienes no tengan diapositiva, los escritos que tengan de lo que expusieron. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? ¿Y con qué país me van mencionando? Sí, yo, profe. Yo, profe Paula. ¿Quién quiere primero? Yo, profe, pero es que tengo un problema con la aplicación en el computador, entonces voy a tratar de girar acá la pantalla y te muestro lo que hice. ¿Sí? Muchas gracias. Tiene la palabra. Espera a ver si se enfoca. Ahí se enfoca, profe. No logro ver bien. Es que hice como una línea de tiempo con 5 países que encontré. El primero fue China. Y lo que leí fue que se realizó la creación de comités de conciliación en el año 1949 y en la actualidad pues se siguen manejando estos mecanismos que se implementaron en ese año. El otro que averigüé es Nueva Zelanda. En este país existe una tradición que se llamaba Maori, creo que se pronuncia así, profe. Y esta trata que las personas mayores de la comunidad reunían a las personas que están pues involucradas en ese conflicto para llegar a una solución. Otro país que investigué fue Costa Rica, que en el año 1996 realizó una creación de una comisión en la que se dedicaban a la promoción y la difusión de dichos mecanismos de conciliación. En Francia, con la Revolución Francesa, se generó una división de poderes para todo este tema de la conciliación de conflictos, y estos poderes fueron el ejecutivo, legislativo y como tal el judicial. Y por último, en la cultura griega, investigué que se generó el nacimiento del Estado, en el cual el gobernante era el encargado de administrar como tal la justicia que se llevaba a cabo desde ese momento. Muchas gracias, Juliet. Muy importante destacar de la manera en que incluyeron estos mecanismos de resolución de conflictos en la Revolución Francesa, cuando se presentó la división de poderes, el aparato legislativo, el aparato ejecutivo y el aparato judicial, que todavía en Colombia los tenemos, pero la manera en que con esa división de poderes se han venido, porque de la época que nos habla a hoy se utilizan esos mecanismos. Entonces, muchísimas gracias, Juliet. Voy a solicitarle de pronto escanear ese cuadrito al correo. No, profe, yo lo tengo en diapositivas, pero ya te lo envié al correo. Gracias. Es que estoy conectada desde el celular, por eso no lo pude compartir. Pero todo muy bien, la felicito. Gracias. Gracias, profe. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo. Paula Elizabeth. Tiene la palabra. Pues, profe. Pues la verdad, yo encontré más o menos la historia frente a Madrid, España, sobre la conciliación y mecanismos de solución de conflictos. Entonces, pues voy a leer como lo resumido, ya que lo encontré fue en un libro que es de la Universidad de Antonio de Nebrija, Madrid, por la doctora Susana San Cristóbal Reales, que pues es la que generó como este PDF. Si quiere, profe, se lo comparto en el WhatsApp. Y pues mis apuntes. Entonces, bueno, les cuento. En Madrid, España, pues lo que es del 2009 al 2012, se hizo un plan estratégico o un modelo de negociación jurídica. A partir de eso, el Consejo de Tampere
considera favorable la utilización de otros sistemas distintos al jurisdiccional para conseguir el acceso a la justicia como derecho fundamental de todos los ciudadanos europeos. Entonces, indicaban que el Código Civil, en los artículos 1809, cumplen con la función cívica al permitir a los ciudadanos evitar o resolver sus conflictos de forma privada. Entonces, estos sistemas de gestión mejoran interés de ambas partes que tengan el conflicto y lo resuelven a través del diálogo, solas o con ayuda de un tercero, es decir, por ejemplo, que haya un conciliador entre ambas partes del conflicto, llegando a un acuerdo o una transición, una cooperación de ambas partes, como por ejemplo si son controversias familiares entre vecinos, socios, empresas, cuando buscan la confidencialidad, la rapidez en la resolución y un menor costo que la jurisdicción. Entonces, hay como tres maneras que ellos manejan, que son primero la negociación entre ambas partes, lo que es la conciliación y la mediación. Son como las tres formas principales que manejan para el manejo de conflictos, con el fin de que pues se pueda manejar y llegar a acuerdos entre ambas partes. Entonces eso es básicamente como lo resumido de ese libro, profe. Excelente, Paola. Y quiero felicitarla porque precisamente en mi tablerito, si alcanzan a ver, Paola menciona algo de lo que iba a hablarles el lunes, porque no hemos hablado de los principios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ella nombró dos principios, la voluntariedad que está entre las características, pero dentro de los principios tenemos algunos de los que nombró Paola, pero los tengo: voluntariedad, información, confidencialidad, que lo nombró Paola, y también flexibilidad, imparcialidad, honestidad. Esos son los principios y podemos ver la importancia que le dan estos mecanismos en España. También dijo algo muy importante que lo vamos a ver y nombra dos mecanismos, como es la transacción. ¿Y cuál otro, Paola? Nombró otro. Sí, señora, espera. Dice llegando a acuerdos o a una transacción. Bueno. También lo que pasa es que ahí se maneja también la negociación, ¿no? La negociación, la conciliación y la mediación. Exacto. Y nos habla de la mediación. También nos dice algo muy importante, que también lo manejamos nosotros, lo que ya enfocándonos en nuestra Constitución, tenemos unos derechos fundamentales. Entonces nos dice allá se ve esa conciliación, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para ellos significan lo mismo que hemos venido hablando, el acceso a la justicia como un derecho fundamental, nos dice Paola en su exposición, que es lo que sucede en España. Y muy importante, nosotros venimos a través del tiempo, desde 1824, aquí en 2009 y hasta el 2012, en España nos decía, vienen construyendo, ¿sí? Ese modelo de negociaciones. Y también mencionó algo muy interesante de las negociaciones sobre los arreglos directos o con la intervención de un tercero, llamamos nosotros facilitador, y nombra al conciliador, que también lo van a tener muy en cuenta cuando veamos a fondo el tema de la conciliación. Entonces, muchas gracias, Paola. Muy importante porque me gusta ver lo que ustedes aportan y que va enfocado a lo que estamos haciendo, hemos visto y vamos a seguir viendo en el transcurso de este tema. Muchas gracias. Les recuerdo enviarme el escrito al correo. Yo, profe. ¿Quién es yo? Sigo yo. Paola Bella. Profe, espérame, ya comparto mi diapositiva, profe. Sí, Tiene señora. la palabra, Paulita.
No lo saqué. ¿Qué Listo. país, Paola? Pues, profe, yo voy a complementar lo que ha dicho mi compañera Tatiana, mi compañera Paula. Listo, Muchas les voy a gracias. hablar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos del país de España, donde nos indica que con el fin de garantizar la convivencia social y permitir el acceso a la justicia como derecho fundamental de los ciudadanos europeos, en el 2012 se implantan mecanismos de resolución de conflictos que pueden ser autocompositivos o heterocompositivos. Los autocompositivos, estos pues se caracterizan, espérame un momentico, se caracterizan porque son las propias partes las que de forma voluntaria alcanzan un acuerdo para resolver el conflicto sin la intervención de un tercero. Entonces, este es un sistema de resolución, este autocompositivo se denominan 3 mecanismos, que es la negociación, la conciliación y la mediación. En la negociación, pues es un sistema de resolución de conflictos mediante el cual 2 o más partes con intereses contrapuestos se comunican para así llegar a un acuerdo. La conciliación es un sistema por el que las partes, por la autonomía de la voluntad y siempre que la materia sea disponible, pueden evitar el inicio de un pleito o poner el fin al juicio ya comenzado por consenso en la solución de un conflicto alcanzado entre un tercero, que puede ser un juez de paz o un secretario judicial. La mediación, entonces, en este sistema de gestión de controversia voluntario, las partes en conflicto, con la ayuda de un tercero neutral, que es el mediador, resuelve sus diferencias alcanzando por sí misma un acuerdo. El mediador actuará como canal de comunicación, creando un espacio de diálogo necesario para que las partes puedan expresar su versión de la situación, fijar los puntos de conflicto, expresar también sus opiniones, puntos de vista, sus intereses y necesidades, de modo que entre ellas se vayan acercando a las posiciones para llegar a un acuerdo. Después tenemos los mecanismos heterocompositivos, que estos se caracterizan porque una persona individual, que puede ser un juez o un árbitro imparcial, va a resolver el conflicto planteando entre las partes por medio de una resolución con efecto de cosa juzgado, que es una sentencia o un laudo. Por lo tanto, son sistemas heterocompositivos, que es el arbitraje y también la jurisdicción. El arbitraje, pues, es la solución del conflicto. Esta solución del conflicto se deja en manos de una o varias personas que pueden ser elegidas directamente por las partes o, en su defecto, por el juez o designado por la institución que administra el arbitraje. Y la jurisdicción es el Estado el que asume la función de decidir la controversia a través de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, que puede ser por medio del proceso o de modo irrevocable, y pues resuelven el conflicto conforme a derechos humanos. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien tiene que decir algo de esta importante exposición, de lo que hemos visto en estas dos, en la clase pasada y en la primera clase y algo ayer? ¿Alguien quiere decir algo? Porque en la exposición se nos habló de las clases de mecanismos de solución de conflictos, que son 2. Entonces, de eso nos están hablando en esta exposición. Se me adelantó 3 clases, pero los vamos a ver. Bueno, entonces, quiero enviarme al correo. Muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Mayra.
Yo, profe. Sí, señora, yo. Tiene la palabra, Mayra. Ya, profe, ya comparto. Profe, ¿ya lo están viendo? Sí, señora. En modo presentación, sí, ¿cierto? Profe, yo voy a hablar de México. Se ve muy bien, muchas gracias, Mayra. Entonces, México. Listo. Tiene la Entonces palabra, inicio. dice que en México el método de mediación fue impulsado desde el año 1997. Fue creada como una política institucional de los poderes judiciales locales con diversos objetivos. Esto es la reducción de números de expedientes judicializados a la promoción de la cultura de la paz. Yo lo encontré en un libro, no sé si pueda. Entonces, para implementar este mecanismo, se comenzó mediante 3 etapas. La primera fue denominada por la conciliación como base previa de procedimientos arbitrales y administrativos. La segunda etapa fue la acción y la justicia de la justicia restaurativa como política institucional de los poderes judiciales los años 1997 al 2017. La tercera surge en el año 2017 con la reforma constitucional de materia de solución de fondo del conflicto. Lo que yo entiendo de esto es que para que o sea, toda vez que los mecanismos alternativos de una solución que ellos tienen es como una procedencia, un medio para abordar de manera directa al fondo de los conflictos. Puse las estrategias y características que usan en México. Dice que estas fases se les conoce como resolución no jurisdiccional de conflictos o disputas, por lo tanto se denomina de la siguiente manera. Entonces tienen resolución de disputas o controversias, conflictología, justicia alternativa. Esas son como las estrategias. Y las características entonces son autocompositivas y utilizan un tercero imparcial con funciones para facilitar los procesos. En los métodos está pues los que la profe ya nos había dicho, la negociación, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa y las soluciones amistosas. Las MAC fuera de la sede judicial, ahí están las leyes y los artículos. No sé bien si están las que son, no los conozco realmente y pues no alcancé a investigarlos. Entonces dice que en la negociación están estas leyes, ¿las leo? ¿O no hay necesidad de hacerlo? No, ya las estamos viendo. No vamos a trabajar a fondo estas leyes, pero estamos hablando, o lo que nos está diciendo su compañera, es que hay una serie, también lo vamos a ver con las investigaciones. Lo que quiero es que ustedes identifiquen que los mecanismos son utilizados no solamente en Colombia, sino en todo el mundo y tienen la misma aplicación y también se pueden utilizar dentro de un proceso judicial cuando se activó el aparato judicial, como nos lo está diciendo en este momento su compañera, y se invocan unas leyes. Y también por fuera o antes de un proceso judicial. Entonces, ella nos está hablando algunos asuntos o mecanismos se pueden llevar a cabo así se haya iniciado el proceso judicial. Muchas gracias. Puede continuar. No, listo, profe. Ahí puse fue los MAC fuera de la sede judicial, es que está la negociación, la mediación y la conciliación. Esta información yo la saqué de el libro se llama así, dice, fue el capítulo primero, los medios alternativos para la solución de conflictos y la justicia restaurativa. Esa fue mi investigación.
Muchas gracias. Por eso yo les decía a ustedes que van a conocer diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos y la ley que rige cada una. Por ejemplo, ahí nos nombraban la ley que rige la conciliación allá en México, pero aquí, por ejemplo, para la conciliación es la ley 640 del 2001 que rige. Para el arbitraje es otra ley, también la vimos, pero allá en México. Aquí tenemos para cada uno una ley que la vamos a ver. Muchas gracias. Entonces, Mayra, le solicito que me lo Profe, envíe sí, al correo Listo, electrónico. profe, yo se las envío al correo. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. ¿Sigue Mónica? profe, es que yo también investigué acerca, pues casi parecido a ti, de México, como Mayra, pero entonces le adicionó que en esta también nos hablaba acerca de los monitores y evaluadores del sistema de salud y proponer las reformas conducentes que fueron en el servicio. Entonces, por ejemplo, hay unas que son el Estatuto de la Salud en México, las bases constitucionales de las MACs, están las referencias doctrinales, está el régimen jurídico de las comisiones, también está el análisis de la estructura y organización de las facultades de las comisiones de arbitraje médico, el proceso de arbitraje médico, el dictamen médico institucional. Es como el anexo que es el que le hago, porque pues la compañera hizo pues ya referente acerca de todo lo de la ley. Mónica, pero muy importante porque usted hace un aporte que habla de la aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el sistema de salud en México. Yo les decía en alguna otra exposición a otros estudiantes que lastimosamente aquí en nuestro país, nuestro sistema de salud nos obliga a que busquemos una solución a nuestros problemas en salud como un medicamento, un examen, una cirugía. ¿Y cómo lo hacemos generalmente? ¿A alguien le ha tocado? ¿Con tutela? Con tutela, de una vez, una tutela. Entonces, con la tutela ya casi es activar el aparato judicial. No podemos conciliar. Conciliar que es madrugar todos los días, llamar todos los días, insistir. Me dieron la cita en 3 meses, entonces resulta que era cirugía, la programaron a 6, pero la reprogramaron nuevamente. El medicamento no lo hay, entonces cómprelo. Entonces todo nos toca vía tutela. En algunos países estos mecanismos sí son muy utilizados en el sistema de salud y también nos habla, por ejemplo, de los procesos arbitrales, pero en la sociedad médica. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, miren la importancia de los mecanismos alternativos en el sistema de salud, que fue en México, pero lastimosamente aquí en Colombia es muy difícil aplicarlos, pero están ahí sobre la mesa para utilizarlos, pero lastimosamente el sistema de salud muy pocas veces ponen atención a una conciliación. Germán, Profe, Abraham. Qué pena, profesor, ¿también te lo envió el correo? Ay, Mónica, hágame un favor. Y sí, esa parte, ¿no? O lo que tenga, pero haciendo mucha énfasis en la parte médica. Muchas gracias. La felicito. Listo, profe. Gracias. Mantiene la palabra. Profe, disculpe. Pues la investigación que yo hice también la hice sobre México, pero habla también como del acceso de mecanismos alternativos como derecho humano. Muchas gracias. Importante, Germán. Inicie. Por favor, gracias. Dice, en este contexto, a partir del reconocimiento de estos mecanismos como alternativos a la solución de controversias, son diversos los estados de la República Mexicana que han legislado en referencia a estos mecanismos, sobre todo porque en la exposición de motivos de la reforma se dijo que era necesario la práctica de estos mecanismos para descongestionar el
la saturación que tienen los tribunales en cuanto a procesos. En esta reflexión hay que resaltar que la Constitución Federal, en el citado artículo 17, cuarto párrafo, además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce como un derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se pueden resolver a través de los mecanismos alternativos de la solución de controversias, siempre que se encuentren previstos por la ley. Al respecto del Poder Judicial de la Federación, a través de su colegiado de circuito, ha hecho pronunciamiento que como criterio resulta interesante porque ya se ha ocupado de estudiar la práctica de los mecanismos alternativos de la solución de conflictos, en el que se define que gozan de la misma dignidad que en el acceso a la jurisdicción del Estado. Entre comillas, dice que el acceso a los mecanismos alternativos como derecho humano goza de la misma dignidad que en el acceso a la jurisdicción del Estado. Y los artículos 17, según párrafo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, dice que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En este sentido, la Constitución, en el citado artículo 17 y cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecido, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se pueden resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversia, siempre y cuando estén previstos por la ley. Pues, profe, yo lo que entiendo ahí es que también dice que pues que habla que se rige más que todo por la ley y por la Constitución que estén mandando en ese momento en el país, que va más allá de llevarlo como a un tribunal y toda esa la solución. Sí, Germán, es así. Como hemos visto, no solo en Colombia, sino también en todos los países del mundo, incluido México, lo que nos acaba de decir Germán, miren la importancia que los hacen ver, y es que son así en nuestro país también, son un derecho humano, los podemos utilizar, son tan importantes que los llaman, se hacen parte de la dignidad humana, y son tan importantes que son, lo llaman dignidad humana. ¿Por qué? Porque es el acceso que tenemos las personas a la justicia. ¿Sin qué? Sin activar el aparato judicial, costoso, dispendioso y traumático. Entonces, y también son de un rango constitucional, como son aquí en nuestra Constitución del 91. Muchas gracias, Germán, por ese aporte. Y me envía el escrito, me hace el favor al correo. ¿Quién quiere continuar? Entonces, hemos visto varias etapas de aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en México, cómo son vistos como un derecho humano, cómo se aplica en el sistema de salud de México, cómo son utilizados, y vimos las etapas de los mecanismos alternativos, vimos las clases de mecanismos alternativos, cómo se aplican en México, y también el judicial y extrajudicial, que los vamos a ver la otra semana, pero ya adelantamos un poco con la aplicación que tiene. Muchas gracias. En este país, ¿no? Y en todos los países del mundo. ¿Quién sigue? ¿Tatiana? No, qué pena interrumpirla. Yo, profe. María Castaño. No, profe, yo ya expuse. Es que le estoy enviando el correo y me lo rebotó. Me dice que no se entregó no se encontró la dirección correo. Ya, es que es ABG, qué pena, ya estoy mirando aquí el chat. ABG.conciliadora. ¿Y quién quedó conciliadora? Faltó la R. Sí. Conciliadora@gmail.com. Muchas gracias, me disculpan. ¿Quién continúa? Nos quedan... Yo, hasta las profe, 8, yo tengo 13 Chile. minutos. Yo tengo Chile. ¿Quién, perdón? Qué pena, no le escuché. Profe, yo ya estoy compartiendo. Ah, ya, cálmate.
¿En la presentación? Sí, sí, la estamos Ay, viendo. bueno, profe, es que no la puedo agrandar más, profe, porque estoy desde el celular. Entonces, yo averigué sobre en Estados Unidos. Entonces, coloqué como una pequeña definición de lo que eran, que son métodos alternativos de solución de conflictos. Básicamente son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de terceros sin necesidad de acudir a los despachos judiciales. En Estados Unidos es una técnica muy arraigada, ya que por un lado las opciones de resolver los conflictos acudiendo a la mediación y al arbitraje como alternativa utilizan lo que es el litigio. Gozan de larga tradición en los países anglosajones. Una característica de los métodos alternativos de solución de conflictos en los Estados Unidos es la fragmentación del sistema. Por otro lado, también consisten se basan también o con la ayuda de los servicios públicos y privados, ahondando a las empresas, entidades, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro dedicados a esta materia. También averigué, profe, que en los Estados Unidos la mediación tiene como lugar durante el proceso, más que todo se basa en la negociación colectiva. Los medidores se mantienen en contacto con ambas partes, incluso antes de que la negociación comience. El desencadenante del contacto es el preaviso legal de la intención de negociar con un convenio colectivo. Dicho aviso previo es un trámite obligatorio y puede realizarse electrónicamente. A partir de ese momento pueden utilizar los servicios de medidor. No solo es necesario, sino es obligatorio. Entonces, los propósitos de mediación no es determinar quién tiene la razón, sino quién está en lo correcto y quién está equivocado, y también ir a la fuente de la disputa y resolverlo. En Estados Unidos existen más de 500 centros de mediación que provienen medidores a propietarios, a inquilinos, a vecinos, a proveedores, a clientes, a personas de diferentes lugares, donde la idea es que por medio de miles de escuelas ellos puedan entrenar a los chicos medidores entre países y también entre salones de juego. Entonces eso era lo que decía en la investigación, profe, ya que con esto es que la idea es que todas las personas lleguen a disputas, no lleguen a disputas, que sería lo que se llama, profe, que por aquí está, el litigio. Entonces, que el litigio es un enfrentamiento o una disputa entre dos personas o que hacen parte de un juicio. También en los Estados Unidos el arbitraje proporciona árbitros para ayudar a las partes y para ayudar a resolver los conflictos surgidos entre la interpretación de un convenio colectivo, y es un procedimiento voluntario en el cual las partes deciden a someter su controversia con el tercero imparcial elegido por uno de ellos, o pues también la decisión del árbitro puede ser definitiva y puede ser vinculante. Se bloqueó un poquito. Y pues ya de terminó, en la historia, Paola. era como de los conflictos que tenían antes de la discriminación, sobre la raza. Y ya, profe. Entonces podemos ver lo que nos acaba de decir Paola, tanto en Colombia como en muchos países del mundo, Natalia, y no falta profe. Estados Unidos, como ella lo menciona, son una técnica tan arraigada, y nos nombra la mediación y también nos nombra el arbitraje. Como ella lo menciona, es una tradición en los países anglosajones. Y hay muchos centros, imagínense, 500 centros de mediación en Estados Unidos. Y nos habla de los conflictos, pero es que en Estados Unidos todavía vemos ese problema que tenemos o que tienen allá, y hemos visto noticias cada rato que la policía por algún motivo mató o tienen mucha controversia con las personas de color, pero entonces eso ha sido de siempre, de siempre. Sin embargo, esto lo están
crearon tanto así esos mecanismos y nombra mucho Paola la mediación y se tratan estos temas, ¿no? Las diferencias de color, pero están, así como están arraigados estas técnicas, también no se ha terminado con esa problemática de diferencia de raza en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Paola, y por el tiempo, yo Natalia, voy profe. Natalia Angélica, ¿fue su exposición? Sí, profe, Natalia. Está diciendo que tengo a la abogada. Profe, ¿no ve que ella se cogió la pantalla y de una vez nos quitó a Es todos que la le metí a oportunidad? Paola, profe. Ahí. O sea, de una vez fue quitando todo ahí. Paulita. Profe, es que yo había hablado. El lunes Creo que tú no me continuamos. escuchaste. Yo te había hablado antes de que Paola hablara. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar el lunes porque esto está muy interesante y la idea es que ustedes vean la importancia del tema que comenzaron a ver en este periodo, estos mecanismos. El próximo miércoles tenemos el primer parcial. Vamos a incluir lo que hemos visto, lo que vamos a ver lunes y martes. Son dos temas importantes. Hoy tocaron bastante de lo que nos hace falta entre lunes y martes. Entonces ya tienen unas bases para que estén bien preparados para ese parcial. Igual tratamos de hacer como un repaso general y lo voy a ir preparando. Bueno, quiero felicitarlos. Empezamos muy bien. Desearles un lindo fin de semana. Descansen y el lunes continuamos. ¿Cómo les ha parecido la clase? Y nos vamos despidiendo. María Castaño, ¿cómo le ha parecido Gracias, la clase? profe. Mayra, Gracias, profe. Bien, profe. Muy interesante todo. Muchas gracias. Mayra, Dios la bendiga. Muchas gracias. Nos vemos el Igualmente, lunes. profe, la bendiga. Gracias, Semana, Tatiana. profe, que descanse. ¿Cómo le ha parecido la clase? Muy interesante, profe. Gracias por sus participaciones. La veo muy Gracias a activa en la ustedes, clase. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana, hasta el lunes. Gracias, Anet. Gracias. Anet, muchas gracias. ¿Qué tiene que decir de la clase? No, nada, profe, pues en las dos clases que estaba me ha parecido bien interesante. Muchas gracias. Entonces nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Bueno, profe, igualmente. Gracias, Chao. profe. Gracias. ¿Qué dicen? Dime, profe. Profe, muchas gracias. Estuvo muy Gracias a interesante usted la por sus clase. participaciones. Quiero felicitarla. Descanse, lindo fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, profe, lo mismo, que descanse. Gracias, Germán. Profe, muy interesante las clases. ¿Sí? ¿Se ha aprendido, Germán? Sí, profe, aunque yo no pueda asistir, pero han estado muy chéveres y los temas muy interesantes. Igual póngase al día con sus compañeras, ¿bueno? Sí, señora. Muchas gracias, feliz fin de semana. Igual, profe. Juliet. Señora. Feliz fin de semana, Juliet, muchas gracias. Gracias, Paola profe. Bella, Paola Elizabeth Mercado. Muchas gracias por su asistencia. Descansen. Gracias por todo. Y espero Bueno, que descanse, profe. Que... cumpliendo sus expectativas. Nos vemos el lunes. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Me retiro de la clase. Muy buena noche.